Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a su canal Apología Adventista, donde se hacen estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que aún no se han suscrito al canal, que puedan suscribirse, puedan activar las notificaciones. Nos referimos a una campanita que está a un lado de la palabra suscribirse, que puedan dar like, que puedan comentar, para que así este canal pueda crecer y muchas personas puedan conocer estos mensajes. En este canal, hermanos, se predican mensajes sólidos y profundos que muchas personas los desconocen. Aún miembros de la iglesia adventista los desconocen. Así que el objetivo de este canal, hermanos, es para hacer estudios sólidos y profundos de la palabra de Dios. Así que suscríbanse y sigan orando por este ministerio para que este ministerio pueda crecer. Estamos haciendo todo lo posible para que constantemente haya material sólido en este canal. Así que en esta ocasión, hermanos, vamos a orar porque queremos estudiar un tema interesante. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre. Gracias porque nos da este privilegio hermoso de poder ser portavoces de tu palabra. Bendice a tus hijos, aquellos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan quedar llenos de conocimiento, puedan aplicar este mensaje a sus vidas y que todos juntos podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Reconocemos a ciencia cierta que es imposible interpretar tu palabra a menos que sea por la dirección de tu Espíritu Santo. Invocamos la presencia de tu Espíritu, ese consolador que tú prometiste a tu iglesia, que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Danos discernimiento en esta ocasión para que podamos discernir tu palabra y que este tema pueda quedar claro para la honra y gloria de tu nombre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, queremos profundizar en las Sagradas Escrituras. Queremos aclarar un detalle importante antes de iniciar a estudiar la palabra de Dios. Quiero decirles, hermanos, que yo no soy pastor de la iglesia adventista. Simplemente soy un miembro de la iglesia adventista, un miembro en regla con la iglesia adventista. Soy miembro activo de la iglesia adventista el séptimo día de la Esperanza, Tecoluca, San Vicente, en el país de El Salvador. Muchos hermanos me llaman pastor, pero no soy pastor. Esto ya lo hemos aclarado en otros videos anteriores y en otras publicaciones en mis redes sociales. Yo no soy pastor. Es importante aclarar esto. Pueden dirigirse a mí como el hermano Rafael o hermano, pero no soy pastor, ni teólogo, ni erudito. Todo lo que conocemos y transmitimos a través de esta plataforma es porque Dios nos da la sabiduría, así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Así que ustedes como miembros de iglesia que van a escuchar este mensaje, ustedes como amigos que aún no son miembros de la iglesia, ustedes son bendecidos a través de este don que Dios me ha dado, el don de enseñar, el don de maestro. Es interesante, hermanos, que la Biblia dice que Dios ha dado diferentes dones a su iglesia. Uno de esos es el don de maestro, enseñar lo que dice la palabra de Dios. En esta ocasión, hermanos, queremos estudiar un tema sólido de profecía apocalíptica. Queremos hacer un estudio sólido y profundo para ver la identidad de quién es Babilonia en las profecías de Apocalipsis. Es interesante que escuché a un sacerdote católico llamado Luis Toro que torcía la Biblia y le enseñaba a su feligresía y decía que Babilonia es imposible que sea la iglesia católica. Babilonia es el imperio romano. Entonces, muchas personas de esta congregación, de este sistema, como no estudian, le creen a este falso líder religioso. En esta ocasión queremos ver de que es parcialmente correcto aplicar el término Babilonia o la Gran Ramera solamente al Imperio Romano. Este sacerdote católico decía que el Imperio Romano y la Gran Ramera de Apocalipsis, porque lo que busca el sistema católico romano y sus líderes es desviar el significado de las profecías para donde no es, para que la gente que no estudia y que no conoce la simbología apocalíptica no capte los errores y artimañas de Satanás.
La Biblia nos da la identidad quién es Babilonia por las características. Así como la Biblia no dice cuál es el nombre de la iglesia verdadera, tampoco la Biblia no dice literalmente quién es Babilonia, pero por las características podemos nosotros identificar a la iglesia verdadera y también a este sistema que se llama Babilonia. Las características es lo que identifican y señalan quién es Babilonia. Babilonia está en contraposición y contraste con la iglesia verdadera en las profecías de Apocalipsis y en toda la Biblia. Quiero que iniciemos usando como base Apocalipsis 14:8. Quiero que tomen sus Biblias y lean conmigo. Siéntense, pónganse cómodos porque vamos a profundizar en profecía apocalíptica. Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo a gran voz. Este es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14 hay 3 mensajes impartidos por 3 ángeles. Es el símbolo de la iglesia remanente predicando estos mensajes, porque la predicación del evangelio se le ha dado a la iglesia, no a ángeles celestiales literales. El ángel aquí, o los 3 ángeles, es símbolo del remanente predicando estos mensajes a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y este segundo mensaje de este segundo ángel dice: otro ángel le siguió diciendo. ¿A quién le sigue? Al mensaje del primer ángel. Otro ángel le siguió diciendo a gran voz: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a las naciones el vino del furor de su fornicación. Según Apocalipsis 17, 1-3, el vino de Babilonia, o este vino del furor, representa falsas doctrinas y falsas enseñanzas. En otro video lo explicamos, el símbolo del vino de Babilonia. Aquí se menciona que la gran Babilonia ha caído porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, o sea, falsas doctrinas, doctrinas venenosas, doctrinas ponzoñosas. De esta manera, Babilonia, este sistema, controla a las muchedumbres con su vino ponzoñoso. Noten que dice Apocalipsis 17:5. Esta Babilonia es una ramera. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio. Es misterio, pero para los que no han descubierto quién es la identidad de Babilonia. Pero para los hijos de Dios que conocen quién es Babilonia, ya no es un misterio. Es un misterio para la gente que pertenece a este sistema. Pero para los que conocen la verdad que está revelada en Cristo y en su palabra, no es un misterio. Dice que esta Babilonia tiene en su frente un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. O sea que este sistema o esta ramera grande, la madre, tiene hijas. Tiene hijas y todas estas hijas son rameras. No hay ningún varón. Todas son hijas y son rameras, igual que la madre. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí hay una Babilonia. Ahora, veamos la etimología de la palabra Babilonia. Vamos a hacer una investigación bíblica para saber quién es la identidad o cuál es la identidad de la gran Babilonia. Estos temas son temas de vida o muerte, porque es posible que estemos en Babilonia y no nos demos cuenta. O es posible que estemos en la madre o en una de sus hijas, porque así como la madre es ramera, también las hijas. Por lo tanto, este tema es tema de vida o muerte, porque los que no quieran salir de Babilonia van a recibir el castigo del mensaje del tercer ángel, que son beber la ira de Dios. Ahora, veamos la identidad de Babilonia, pero para eso hay que
ver o estudiar la etimología de dónde proviene la palabra Babilonia. Es interesante que la palabra Babilonia se deriva de Babel. La palabra Babel significa o es un verbo en hebreo que significa confundir. La palabra Babilonia se deriva de Babel. ¿Qué es Babel? Es el nombre que se le puso a la torre que construyó Nimrod y todos sus secuaces en rebelión contra Dios, que lo encontramos en Génesis 11, versículo 9. Por esto se llamó el nombre de Babel, o de ella Babel, de la torre, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Desde allí se esparció sobre la faz de la tierra. Por eso es que se le puso a esa ciudad y a esa torre Babel, porque Babel significa confusión. Es donde Dios confundió las lenguas y de allí fueron esparcidos sobre toda la faz de la tierra, llevando sus culturas, sus prácticas y su idolatría. Es interesante, hermanos, lo que dice El conflicto de los siglos. Página 378, párrafo 2 dice: la palabra Babilonia se deriva de Babel, significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa símbolo de la iglesia pura y una mujer vil de una iglesia apóstata. Mujer en profecía es un símbolo de una iglesia, dependiendo de las características. Una iglesia falsa y una iglesia apóstata es una ramera, Babilonia. Ahora, es interesante, hermano, lo siguiente. El símbolo de Babilonia es un símbolo líquido. ¿Qué significa líquido? En toda la historia bíblica, Babilonia siempre ha sido un símbolo de pecado y maldad e idolatría. El símbolo es aplicable a todas las edades, a sistemas que han perseguido al pueblo de Dios y que se han mezclado con idolatría y falsas prácticas. Siempre Babilonia fue simbolizada en este contexto, símbolo de pecado, idolatría y persecución contra el pueblo de Dios. Hubo muchas naciones impías que le hicieron la guerra a Israel, pero la que más le hizo persecución y daño a Israel fue Babilonia. Por eso es que Babilonia en la Biblia es representada con símbolo de idolatría, persecución, maldad y pecado. Pero este símbolo siempre ha sido aplicado a sistemas en diferentes etapas de la historia. Vamos a ver algunos ejemplos y vamos a terminar con quién es Babilonia y la gran ramera en el Apocalipsis por las características. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento a Israel se le compara con una ramera. ¿Por qué razón? Porque Jerusalén e Israel mató a todos los profetas de Dios. A todos aquellos que predicaban la verdad de Dios fueron matados y perseguidos por Jerusalén. Noten cómo dice Mateo 23, versículo 37 al 38. Cristo está lamentándose por Jerusalén y lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Jerusalén nunca recibió con agrado a los profetas de Dios. A todos los mataba porque los profetas hablaban la verdad de Dios y la verdad ofende. La gente, en lugar de aceptar la verdad, la gente se levanta contra el mensajero y en este caso Jerusalén
los mataba a apedreadas a los profetas de Dios. En ese contexto, Israel, por mezclarse con naciones paganas y por asimilar falsas prácticas y falsas costumbres, Dios le llama a Israel ramera. Noten cómo dice Ezequiel 16, versículos 28 al 30. Fornicaste también con los asirios, y por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Aquí se usa el lenguaje figurado y metafórico como Israel asimiló costumbres y prácticas paganas de las naciones paganas. En ese sentido se usa el término fornicastes, mezclarse en relaciones ilícitas con las naciones paganas. Dice, y no te saciaste, fornicaste con ellos, tampoco te saciaste, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, en la de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Y noten el versículo 30 como dice, cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obra de una ramera desvergonzada. Israel, el pueblo fiel de Dios, al apartarse de los caminos de Dios e ir en pos de otros amantes, simbólicamente, al asimilar las costumbres y tradiciones del paganismo, Israel, simbólicamente y espiritualmente, se convirtió en una gran ramera, porque dejó a su esposo espiritual que es Dios y se fue en prácticas e ídolos cananeos y caldeos, y por eso se hizo una gran ramera. En los tiempos de Jesús, los fariseos, la nación judía, había caído en una gran apostasía, asimilando también costumbres y tradiciones de hombres, y habían dejado a un lado los mandamientos de Dios. Y noten cómo Cristo les dice a los fariseos, a los líderes religiosos, Marcos capítulo 7, versículos 6 al 8, dice aquí, respondiendo él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, noten que cuando una iglesia se hace en ramera, es cuando se aparta de los mandamientos de Dios y empieza a asimilar en su medio costumbres, tradiciones de hombres. Y al asimilar esto, se vuelve perseguidora para quienes no aceptan estas costumbres de hombre. Aquí dice que los judíos apóstatas estaban enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber. Estas eran tradiciones de los fariseos, y así en otras muchas cosas semejantes. Jerusalén, Israel, una ramera perseguidora que asimilaba tradiciones y costumbres de hombre. Por eso se hizo una gran ramera perseguidora de los profetas de Dios. Pero es interesante que el término ramera también se le puede aplicar a Roma de los Césares, Roma imperial, porque Roma, la Roma imperial, mató a Cristo y los apóstoles. Roma, el imperio romano, se levantó a gobernar desde el año 168 a.C. y terminó de gobernar hasta el año 476 después de Cristo. O sea que Roma fue la que le dio muerte a todos los apóstoles y a Cristo. Noten cómo dice Apocalipsis 2:10, dice, hablando de la persecución de 10 días que hizo el emperador Diocleciano. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te haré la corona de vida eterna. La persecución que hizo Roma con los discípulos. Todos los discípulos de Cristo, los apóstoles, fueron muertos en manos del imperio romano, en manos de Nerón, en manos de Herodes, en manos de Domiciano,
en manos de Diocleciano. Roma persiguió a los apóstoles, la ramera Babilonia, Roma. Pero es interesante que en los tiempos de los apóstoles a Roma ya se le conocía como la Babilonia, simbólicamente hablando. Noten lo que dice 1 Pedro capítulo 5 versículo 13. El apóstol Pedro se dirige a los cristianos que se habían convertido, que habían estado en Roma, pero que no eran romanos porque ya se habían convertido al evangelio. Y Pedro le llama así, la iglesia que está en Babilonia. Es una referencia que Pedro se refiere a Roma. No puede ser la Babilonia literal de Nabucodonosor y de Belsasar, porque esta Babilonia muchos siglos antes había caído en manos de los medos y persas, en manos de Ciro. Cuando Pedro está escribiendo aquí, Babilonia solamente era un vestigio, ruinas, donde iban a morar chacales, dice el profeta Isaías. Por lo tanto, aquí Pedro se refiere a otra cosa cuando dice la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Marco y mi hijo os saludan. Es evidente por las características y por el contexto inmediato e histórico que Pedro se dirige a Roma como la Babilonia. En los tiempos de los apóstoles ya se le conocía a Roma como Babilonia por ser un imperio perseguidor de los discípulos y de los apóstoles. Pero es interesante que este símbolo tiene otro significado en la profecía. El símbolo de Babilonia también se le puede aplicar en el tiempo del fin, símbolo para la Iglesia Católica Romana. ¿Cómo sabemos esto? La Iglesia Católica Romana, y eso está constatado en la historia, aún la historia secular lo constata. Hay evidencias abrumadoras de lo que hizo la Iglesia Católica por más de 1260 años de persecución papal en la Santa Inquisición, donde murieron miles de mártires cristianos en las manos de la Inquisición católica. Hermanos, esto estaba profetizado en Daniel 7:25. Noten que la ramera, el sistema católico romano, persiguiendo a la iglesia durante la Inquisición romana. Y esto está revelado en muchos pasajes de la profecía. Lo que hizo el papado con la iglesia durante la Edad Media, bajo el periodo de la Inquisición. Por lo tanto, este término es aplicable al sistema católico romano como la Babilonia de la Edad Media, la ramera persiguiendo a la iglesia, a los santos, durante la Inquisición romana. Daniel 7:25 dice lo siguiente: hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Estas son las acciones del cuerno pequeño, o sea, del papado. El cuerno pequeño no es Antíoco Epífanes, como dice el protestantismo apóstata. El cuerno pequeño es un símbolo del sistema papal que surgió de los escombros de Roma. Dice que las acciones de este cuerno pequeño, de este sistema, habla palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Ahí está, este sistema persiguiendo a los santos, a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Esto de tiempo, tiempos y medio tiempo es otro nombre al periodo de hegemonía papal de 1260 años, o sea, el periodo de la Inquisición romana. Apocalipsis 12:6 explica cómo la iglesia huyendo del periodo de la Inquisición papal. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Es el mismo periodo de tiempo, tiempos y mitad de un tiempo. Es el periodo de la Edad Media, 1260 años de persecución papal. La iglesia huyó al desierto. Es como la iglesia buscó las montañas, huyendo de la persecución católica romana durante la Edad Media. Dios sustentó a la iglesia, a la mujer, por 1260 días. Por eso es que es imposible que la mujer de Apocalipsis 12 sea María, porque María
no fue sustentada en ningún desierto por 1260 días. Es ilógico y absurdo. Ni bíblico, ni la Biblia lo dice, ni tampoco la historia. Es un símbolo cómo Dios cuidó a la iglesia al remanente de la persecución papal durante 1260 años, día por año en profecía. Este periodo profético también lo dice Apocalipsis 12:14, dice: y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente del desierto. Luis Toro tuerce esta cita y dice que esto representa que María fue asunta al cielo. Pero aquí el texto dice claramente que las 2 alas de águila se le dieron a la mujer para que volase delante de la serpiente al desierto. Es como la iglesia fue protegida durante la Inquisición romana. Y dice la historia que los cristianos tuvieron que huir a los montes, a las cuevas, huyendo de las persecuciones del catolicismo romano. Y aquí dice que a la mujer se le dieron 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente del desierto, porque la serpiente arrojó de su boca un río. Representa la Inquisición romana, el río, persecución medieval, donde es sustentada por tiempo sin mitad de un tiempo. Este es el mismo periodo de 1260 años o días. O sea que este periodo que menciona Apocalipsis 12:14 es el mismo que menciona Daniel 7:25. Este mismo periodo se menciona en Apocalipsis 13:7 y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Es el mismo periodo de la Inquisición romana, donde este sistema, esta bestia, este cuerno pequeño y esta ramera perseguía al pueblo de Dios. Aquí dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Parecía que este sistema prosperaba, el cuerno pequeño prosperaba. Y noten cómo dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, igual que el cuerno pequeño. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es el mismo periodo de Inquisición romana. Noten que este periodo es tan importante que lo sepamos entender porque se menciona en muchos lugares de Daniel y Apocalipsis, de diferentes formas o palabras, pero es el mismo periodo de Inquisición romana, donde la ramera Babilonia persigue también a los santos del Altísimo, así como lo hizo Roma con los discípulos y Cristo, y así como lo hizo Israel y Jerusalén con los apóstoles de Jesús y los profetas de Jesús. Ahora, pero según la Biblia, la Babilonia del tiempo del fin tendrá otra fase donde volverá a perseguir. O sea que este sistema que persiguió a la iglesia durante la Edad Media, por un tiempo dejó de perseguir, porque según Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, se le suministró una herida de muerte. Eso hizo que cesaran las persecuciones y terminara la persecución de la Edad Media contra los santos del Altísimo. Noten cómo dice Apocalipsis 13, versículo 3 al 4, dice: vi una en su cabeza como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Noten que este sistema tuvo una interrupción porque se le suministró una herida. Esto lo hemos estudiado. Esto se cumplió cuando la Revolución Francesa se levantó como un terremoto, comanda Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte comisiona al general Alexandre Beltier, y Beltier comisiona al otro general, al general Haller, para que llevaran cautivo al Papa Pío VI en el año de 1798, y así esto sirvió para que cesaran las persecuciones de la Edad Media. Se cumplió lo que decía la profecía, que la bestia se le había suministrado una herida de muerte, pero esta herida va a ser sanada, o sea que va a volver a perseguir esta ramera. Va a haber otra persecución porque su herida será sanada. Es una evidencia que volverá a recobrar su poder. Va a haber otra persecución. Ahí está el texto. Y cuando esto suceda, el poder que va a obtener va a ser un poder mundial y global
de todos los poderes políticos y religiosos y económicos, porque aquí dice que cuando se sana la herida, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea que este sistema, cuando se le sane la herida de muerte, recobrará todo el poder del globo terráqueo. Significa que va a volver a perseguir a quienes, según la profecía, va a haber un remanente que le servirá de estorbo y que se va a oponer a este sistema. Siempre ha sucedido así. Dios siempre ha tenido un remanente durante toda la historia y los sistemas que son Babilonia y ramera siempre lo han perseguido. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira. O sea, cuando se le sana la herida de muerte a este sistema, va a volver a perseguir Satanás. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Noten, hermano, que esto no puede ser la Edad Media, porque esto tiene que ver con el tiempo del fin, el último periodo de la historia, porque encontramos aquí a un remanente que sale de la mujer. ¿De cuál mujer? De la mujer que sufrió la persecución durante la Edad Media. Hay un remanente que sale ileso, que también en el tiempo del fin va a ser perseguido por esta ramera, por esta Babilonia, cuando se le sane la herida de muerte. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Y tal remanente, el oipos, el resto fiel, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Hermanos, si usted quiere saber cuál es la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, busque las características. Busque una iglesia que le enseñe todos los mandamientos, incluyendo el cuarto que se refiere al sábado. Y busque una iglesia que tiene el testimonio de Jesús, que es el don de profecía. Ahí está. La Biblia no dice el nombre de iglesia, porque sería fácil identificarla. La Biblia tiene las características. Con las características podemos nosotros detectar cuál es la iglesia de Cristo. Y el diablo a esa iglesia persigue, a la iglesia que guarda ¿qué? Los mandamientos. Es evidente, hermanos, entonces, que la ramera de Apocalipsis 17 cumple con las características del sistema católico romano, que ya persiguió durante la Edad Media y va a volver a perseguir al remanente. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos, página 567, párrafo 1, dice: la palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos el mundo protestante y sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. O sea que va a haber otra persecución. La acabamos de ver. Cuando se le sane la herida de muerte a este sistema. Está acumulando ocultamente sus fuerzas sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar su golpe a su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar alguna ventaja y esta ya se le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo y cualquiera que crea obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Pablo dice que todos los que quieran vivir piadosamente Cristo padecerán persecución. Babilonia, hermanos, en Apocalipsis cumple con el sistema católico romano. En profecía, una mujer representa una iglesia apóstata, como la que se describe en Apocalipsis 17. Algunos evangélicos, inclusive católicos, se atreven a decir que la ramera, eso se cumplió con Israel. Pero es imposible que Israel sea la ramera de Apocalipsis 17. ¿Por qué razón?
porque según la profecía, esta ramera de Apocalipsis 17 tiene su gobierno mundialmente. Apocalipsis 17, versículo 15 dice: también me dijo, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lengua. Esto es imposible aplicárselo a Roma, porque Roma gobernó en una esfera de Europa occidental. Es un imperio que no gobernó todo el mundo. Israel es imposible que le apliquemos el término Babilonia de Apocalipsis, porque Israel solamente es una nación geográficamente hablando. Entonces, Babilonia, tenemos que buscar en la actualidad a un sistema político y religioso, una iglesia apóstata que está en todo el mundo y que gobierna sobre los monarcas de la tierra y gobierna sobre las muchedumbres, que son las aguas. No cabe duda que es el sistema católico romano, un sistema político y religioso que al final de la historia perseguirá al remanente, igual como lo hizo durante la Edad Media, donde murieron miles. Se aproxima un estudio o una estadística o un cálculo de que la Iglesia Católica durante la Edad Media mató casi 50 millones de cristianos que murieron bajo el poder de la Santa Inquisición, mal llamada Santa Inquisición, porque santa no tenía nada. Hermanos, la Iglesia Adventista, hermanos, ha sido levantada en esta etapa de la historia para desenmascarar este sistema. Y quiero decirles, hermanos, para terminar, y quiero que escuche bien Adventista el séptimo día que va a escuchar esto. Aunque usted no lo crea, la Iglesia Adventista para predicar este mensaje ha sido llamada. Este mensaje que acabo de estar predicando, o terminé de predicar en este momento, hermanos, es por el cual Dios ha llamado a la Iglesia Adventista. La Iglesia Adventista no ha sido llamada para otra cosa. No ha sido llamada para estar contando anécdotas o chistes como lo están usando hoy muchos pseudo predicadores que han adoptado el método católico protestante. Negativo. La Iglesia Adventista ha sido llamada para predicar estos mensajes. Somos los únicos que podemos predicar estos mensajes y señalar que la ramera de Apocalipsis es el sistema católico romano y sus hijas es el protestantismo apóstata, porque se atienen a las doctrinas de la madre. Noten que Apocalipsis 17 habla de una madre. ¿Quiénes son las hijas? Son las iglesias protestantes que se atienen a las doctrinas de la madre. Y hay dos doctrinas que unen a católicos y protestantes, y es la santidad del domingo y la falsa doctrina de que el alma es inmortal. Esos son los dos engaños capitales de Satanás, usando el catolicismo y el protestantismo apóstata para embriagar a las naciones. Hermano, cuando alguien le pregunte quién es Babilonia, dígale usted, por las características que dice Apocalipsis, Babilonia en Apocalipsis representa el cristianismo apóstata, especialmente el catolicismo romano y el protestantismo que sigue doctrinas y mandamientos de hombre. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Usted, amigo y hermano que va a escuchar esta presentación, ¿qué hay que hacer? ¿Será que Dios necesita que solamente lo llenemos de teoría, información en la mente? No solamente eso. Si tú conoces ahora la verdad, Dios te dice que salgas de este sistema. Apocalipsis 18, versículo 4 dice, noten que está hablando de la caída de Babilonia, pero dice que en esta caída se hace un llamado. Apocalipsis 18, 4 dice, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de su plaga. Dios quiere que salgamos. No solamente podemos estar escuchando estos mensajes y seguir en este sistema. Hay que salir de este sistema. Hay que salir de Babilonia. Y quiero hacer un paréntesis antes de terminar. Cuando Apocalipsis 18 dice, salir de Babilonia, está hablando que salgamos físicamente y mentalmente. Porque una cosa es salir físicamente de un lugar y otra cosa es salir mentalmente. Porque puede ser que mi cuerpo haya salido, pero mi mente quede allá, como fue con la mujer de Lot. La mujer de Lot, su cuerpo físico salió de Sodoma, pero su corazón y su mente quedaba en Sodoma.
O sea que el término salir de Babilonia no solamente es aplicable al catolicismo romano con sus falsas doctrinas y al protestantismo. Dios tiene un pueblo en Babilonia y dice que salga. Pero este mensaje, si nosotros lo aplicamos espiritualmente, también es para nosotros como adventistas del séptimo día. Porque puede ser de que nosotros seamos miembros de la iglesia adventista, físicamente hablando, pero quizás nuestra mente y nuestro corazón esté en Babilonia, practicando doctrinas y mandamientos de Babilonia, ejerciendo prácticas de Babilonia. Así que este mensaje también es para nosotros, miembros de la iglesia, que salgamos de Babilonia si aún seguimos practicando doctrinas y tradiciones de Babilonia. ¿Y saben algo, hermano? Es importante decir esto, hermano. Muchas veces nosotros se nos olvida que en la iglesia adventista se infiltran de afuera por miembros no consagrados prácticas de Babilonia, tradiciones de la iglesia católica, día de las madres, día del padre, día del conquistador, día del pastor, un montón de días que se infiltran a la iglesia que no tiene nada que ver con el evangelio, días festivos de la iglesia católica. ¿Qué diríamos de tradiciones de Roma? La Navidad, la Semana Santa. Entonces es bien importante que este mensaje también lo apliquemos a nuestra vida. Salgamos de Babilonia, porque puede ser de que yo sea miembro de la iglesia, activo de la iglesia, y aún siguiendo prácticas y doctrinas de Babilonia. Así que este mensaje también es para nosotros. Salir de Babilonia, hermanos, si aún nuestro corazón y nuestra mente está en Babilonia. Dios nos bendiga, hermanos, y que Dios tenga misericordia en nosotros y que podamos hacer caso a este mensaje. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por este mensaje. Gracias por tu misericordia. Gracias porque, según tu palabra, nos hemos dado cuenta quién es Babilonia y representa a los poderes religiosos y políticos perseguidores que han perseguido a tu pueblo. Nos dimos cuenta que fue Jerusalén, que fue Roma, que fue el sistema católico romano con tus hijos durante la Edad Media, y que al final de la historia este sistema va a volver a perseguir a los que guardan los mandamientos. Bendice a tus hijos, que también nosotros podamos salir espiritualmente de Babilonia, porque es posible que seamos miembros de la iglesia y que nuestro corazón aún esté en Babilonia. Gracias, Padre, por este mensaje. Gracias porque has estado con nosotros en este estudio. Gracias porque fuimos edificados a la luz de tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.